capítulo 16. Pensé que estaban por ahí comentando algo, pero no. Como ven, también estoy un poco ronco, ¿eh? No vayan a creer que estoy poseído o algo. Solo estoy ronco. Algo. Claro, por el Espíritu Santo, sí. Pero él no cambia la voz, ¿no? San Lucas capítulo 16. El versículo 1. Dice así: dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mi mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo y mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él le dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo: ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas os falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Muy bien. Este fin de semana pasado el pastor Pablo Shin compartió sobre esta parábola muy hermosamente. Yo les recomiendo mucho que escuchen, muy aparte de la predicación de aquí, cada semana por lo menos también la predicación del pastor Pablo Shin. Si tienen un poquito más de tiempo, también la predicación del pastor Oxopar allá en Corea. Entonces son muy hermosas herramientas para la vida de fe y alimento para el espíritu. Bueno, aquí la parábola del mayordomo infiel. Fíjense, esta parábola es la última de una serie de parábolas que el Señor Jesucristo da. ¿Qué son estas parábolas que el Señor Jesucristo da antes de la del mayordomo infiel? ¿Sí se acuerdan? Aquí, si tienen sus Biblias abiertas, aquí tienen, ¿qué? Acerca de lo perdido, ¿no? Entonces son 3 parábolas que nos hablan sobre lo perdido. Entonces, una de un hombre que dice así al Señor: ¿quién de vosotros, teniendo 100 ovejas, si una se pierde, no dejaría las 99 en el desierto y se iría a buscar la que está perdida? Y cuando la encuentra, ¿no?, entonces regresa con gran gozo, ¿no?, hace gran fiesta por aquella oveja que se ha encontrado. Y dice él: les digo que en verdad habrá más gozo por aquella oveja encontrada, por una oveja que se había perdido y es encontrada, que por las otras 99. Es decir, y lo explica, que por un pecador que se arrepiente y regresa a la casa con el Padre, habrá más gozo que por 99 que se creen justos. ¿Por qué podemos interpretar esta parábola? Por a quién la dirigía. Él estaba hablando con personas que no creen, no tienen la necesidad de ser salvados. Personas que se creen justos por ellos mismos, que se creen buenos, que se creen que ya están en el reino de los cielos con todo y zapatos. Yo a menudo dirijo seminarios bíblicos
Y lo que más cuesta hacer entender y creer a las personas es la ubicación en la que se encuentran. Porque la mayoría de personas en este mundo se ubican desde el punto de vista en el que ya son salvos. Y más bien lo que tienen que vivir y evitar, o sea, la razón para la que tienen que vivir y portarse bien es para evitar ser condenados, así piensan. Entonces, ya se hacen a la idea, yo soy una buena persona. O sea, he hecho cosas malas, pero no he hecho cosas tan malas. No soy una persona que haya matado o robado, o que haya violado o hecho cosas muy horribles. Soy una persona que, si bien se ha equivocado como ser humano, pero en realidad no soy una mala persona. Yo no creo que yo haya hecho algo como para merecer el infierno. Están desubicados. Más bien el ser humano debería preguntarse o reflexionar al revés. No hemos hecho nada para merecer el cielo. No tenemos absolutamente nada que nos merezca la bendición de Dios. Todo lo contrario. La Biblia dice que el ser humano es de continuo solamente el mal. Y todo lo que hemos hecho en realidad nos merece la condenación. Es más, no tenemos que luchar por evitar ser condenados, en el sentido de pensar que ya estamos con Dios de primera instancia y tratamos de evitar no ser condenados. No es así. Más bien, ya estamos condenados. Y entonces la Biblia habla del Señor Jesucristo diciendo, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya estaba condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La razón de Dios enviar a su Hijo al mundo, porque el mundo necesitaba salvación. La razón de Dios de enviar la ley al mundo, para que el mundo se diera cuenta de que está condenado. Entonces el propósito de la ley, preparar al mundo para recibir a Jesucristo. ¿De qué manera? Enseñarle al mundo a través de los mandamientos y a través de la ley que somos pecadores, que estamos condenados y que vamos a ir al infierno. Ese era el propósito de la ley, enseñarle a la humanidad que es una humanidad maldita, destituida de la gloria de Dios, pródiga. Y entonces a través de la ley hacernos entender, somos pecadores, no podemos por nuestras obras salvarnos. De esta manera el Señor quería encerrar a toda la humanidad bajo pecado. Por eso está escrito, ¿no? Mas la Escritura lo encerró a todo bajo pecado, para que fuésemos justificados a través de Jesucristo. No es propiamente que fue la ley o la Escritura la que nos encerró bajo pecado. Ya estábamos en pecado, pero el humano no lo sabe. Y entonces piensa que si se porta bien se va a ir al reino de los cielos. Entonces la ley aparece como una manera de evidenciar lo lejos que estamos de portarnos bien. ¿Y qué aparece en la ley? Una serie de mandamientos y ordenanzas. Que no existe una sola persona en este mundo que ni siquiera haya cumplido uno solo de todos los mandamientos. Ni uno solo. En la Biblia dice, cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Ese es en el caso de que exista una persona que guarda todo. Pero imagínense, ese es el caso de alguien que guarda todo, pero ofende en un punto. Pero nosotros no estamos en ese caso. Nosotros estamos en el caso de que no guardamos ni un punto. Por todo el mundo he viajado haciendo esta pregunta, ¿quién ha cumplido un solo mandamiento? Entonces me han contestado que han cumplido 2, ¿no? Los muy osados me contestan, nunca he adulterado. Y yo les digo, ¿no? ¿Qué dijo Jesucristo? Si tan solo mira a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró con ella. O en el caso de las mujeres hombres, ¿no? Entonces, no es, alguna mujer dirá muy astutamente, yo no, yo nunca he visto una mujer para codiciarla en mi corazón. Pero, ¿qué tal la envidia? Eso también, ¿no? Pero bueno, hablamos en el sentido que habla ahí de codiciar a la persona del sexo opuesto. Es el sentido del adulterio. Tan solo si lo hace en su corazón ya adulteró. Entonces, ¿quién aquí no ha adulterado? No me diga, por favor. Si no va a tener problemas en su casa después, ¿con quién? ¿No? Acá los papás, a sus hijos, chamaco, ¿no? Y a los que me han contestado, yo nunca he matado a nadie, Jesucristo dijo, si tan solo insulta a su hermano. Nunca han insultado a su hermano, ¿verdad?
Aquí alguien, ¿no? Dice la Biblia, si le llama fatuo. Entonces, alguno dice, yo nunca le he dicho fatuo, ¿no? No sabía que existía esa palabra. No, le has dicho cosas peores que esa. Entonces, no es que exista una persona que haya guardado uno solo de los mandamientos. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué está escrito en Romanos 3? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Me explico? ¿Cuál era el propósito de la ley? Pues hacer que el mundo se diera cuenta de que necesita salvación, para que cuando se manifestara la salvación, no a través de las obras de la ley no apareció para que mediante ella nos salváramos, no apareció para limpiarnos mediante cumplirla, la ley no apareció para hacerle al hombre portarse bien. La Biblia dice bien claramente, la ley se introdujo para que el pecado abundase. Y también dice, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿No es así? Dice que las pasiones pecaminosas eran por la ley y obraban en nuestros miembros y nos hacían llevar fruto para muerte. La ley no apareció para quitarnos el pecado, ni para limpiarnos, ni para mejorarnos. La ley, los mandamientos del Señor aparecieron para evidenciar lo que para Dios era evidente, pero para nosotros no, que estamos destituidos de la gloria de Dios, que somos seres en realidad malditos y condenados. Pero no es que Dios no nos ame. El propósito de la ley no era solo condenar. El propósito de la ley era evidenciar. Entonces, ante aquellas personas que les fuera evidente la condenación, buscar el camino de la salvación, pero que evidentemente no está en el cumplimiento de que Él, cumpliendo las obras de la ley, se pueda salvar. Jamás. Ya que la misma ley nos lo ha dejado bien claro. ¿Quién hay que haya cumplido uno solo de los mandamientos del Señor? La ley que dice, maldito todo aquel que no permanezca en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Fíjense cómo dice, en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y luego dice, que permanezca. No es de que un día yo le di lo que me sobraba de cambio a una persona en la calle. Amar a tu prójimo como a ti mismo todo el tiempo de tu vida. Darle lo mismo que le das a tus hijos, que te das a ti mismo, no el vestido que te sobró, no el tiempo que te sobró, no una vez que te despojaste y le diste algo que para ti era muy importante, pero una vez o dos veces. Todo el tiempo permanecer en el mandamiento, sin fallar. Por eso dice, maldito todo aquel que no permanezca en todas, no en unas cuantas, en todas las cosas escritas en el libro de la ley. ¿Para qué? Para hacerlas. Entonces no para intentarlas, pero lo intenté, con todo mi corazón lo intenté, si también Pedro intentó no negar a Jesús y lo negó. ¿Me explico? No es el intento lo que Dios cuenta, el cumplir. Nadie hay en este mundo, ni uno solo de los mandamientos del Señor haya podido cumplir. Entonces, ¿cuál es el propósito de que Dios haya enviado la ley? Pues eso, encerrarnos a todos bajo la misma necesidad de ser salvados. La necesidad de ser salvados no provino de la ley, ya la teníamos, pero la ley nos la demostró. ¿Me explico? La ley nos demostró, necesito ser salvado. Entonces Dios nos envió a Jesucristo nuestro Salvador. Y entonces Jesucristo el Salvador es en realidad el camino que Dios nos envió, el ancla, o como podríamos decir, la soga que Dios le envió a un mundo ahogándose, porque nos amó. Y Él sabía que si no nos demostraba nuestra maldad, nuestro pecado, si nosotros no nos dábamos cuenta de nuestra miseria, no nos dábamos cuenta de nuestra condenación, si no nos dábamos cuenta de nuestra necesidad, nosotros no tomábamos la soga de la salvación jamás. Somos de los que ahogándose les avientan una cuerda para salvarse y pregunta, ¿pero de qué marca es? ¿No? Pero es que esta está muy rasposa. Ay no, yo estoy bien aquí.
Hasta que el ser humano no se da cuenta que se está ahogando, no acepta la soga de Cristo. No acepta el rescate, la salvación, porque precisamente es el engaño de Satanás. Hacernos creer autosuficientes, hacernos creer como Dios sabiendo el bien y el mal, hacernos creer buenos. El engaño de Satanás es hacerte creer, tú puedes, tú te esfuerzas y lo logras. Mira lo que hemos logrado como humanidad. Digo, aparte del desarrollo tecnológico, que es, al final también es sabiduría y descubrir sabiduría de Dios y descubrir lo que Dios ya había creado. Pero finalmente, aunque hemos crecido mucho en infraestructura, no hemos crecido nada en el corazón. Somos una humanidad literalmente pródiga, perdida. No han crecido los índices de felicidad. No han crecido los índices de valores, ¿no? De valor humano. Pero crecen los edificios, eso sí. Crece la tecnología, eso sí. Pero se hace más hueco la mente y el corazón. ¿De qué sirve? La humanidad está pródiga, está perdida. Pero precisamente por ver estas construcciones y este desarrollo, la humanidad se le olvida. Necesitamos a Dios. Pero algo nos lo recuerda, nuestro fracaso como humanidad. Nuestro fracaso ante la ley de Dios y nuestro fracaso ante alcanzar la verdadera felicidad, la verdadera plenitud. Entonces, esta debilidad como seres humanos nos recuerda, necesito a Dios. Como el testimonio de la hermana Mayra, no necesito a Dios, a Diosito ayúdame, necesito a Jesucristo, sálvame. No como Nicodemo cuando vino a Jesús y le dijo, sé que has venido de Dios como maestro. No vino de Dios como maestro, vino de Dios como salvador. Pero él quiere un maestro que le enseñe cómo es que hay que hacer. ¿Cómo puedo hacer? ¿Tú qué puedes hacer? Le dijo Jesucristo. ¿Cómo vas a nacer de nuevo? ¿Te vas a meter otra vez en el vientre de tu madre y vas a nacer de la carne otra vez? Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces lo lleva a entender, Nicodemo, no puedes hacerlo. Para eso Dios envió a su Hijo. Por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo, le contestó a Nicodemo, que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Y aquí es donde contesta la pregunta. Le dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que el mundo sea condenado, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya estaba condenado, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces Jesucristo es aquella puerta que se abre en medio de la cárcel, ¿no? Aquel túnel que se abre en medio de la condenación, aquella cuerda que se avienta en medio de estarse ahogando para poder salir, el salvavidas, ¿no? A una humanidad que de entrada ya estaba destinada a la destrucción. Pero hubo la cruz del Señor, un Salvador. ¿Cuán importante es esto? Cuando Jesucristo llegó a este mundo se encontró con una humanidad religiosa, con unos fariseos, saduceos y escribas que creían que guardaban la ley, ¿se imaginan? Y creían que se iban a ir al cielo porque cumplían y guardaban y porque no eran pecadores de entre los gentiles, decían. Y el Señor dijo, qué sorpresa, yo les mandé la ley para que conocieran su pecado y se han vuelto hipócritas, duros de corazón. Se han vuelto creyentes de su propia justicia. En realidad tenían que recibir a Cristo como agua en medio del desierto, ¿no es así? Pero en vez de que fuera así, lo rechazaron. ¿Para qué te necesitamos a ti si tenemos nuestra justicia, si tenemos nuestras obras, si tenemos nuestra religión, si tenemos la ley de Moisés? A lo cual Jesucristo respondió, no piensen que yo los voy a acusar delante de mi Padre. Moisés, en quien ponen su confianza, él les va a condenar delante de mi Padre. Porque Moisés es la ley en la que ellos en tanto se confían, que cumplen, que hacen bien. Entonces el Señor Jesucristo les quiso enseñar. Son hipócritas. En realidad son hijos de su padre el diablo y los deseos de su padre quieren hacer. Pero no querían aceptar. No, nosotros discípulos de Moisés somos. ¿Qué van a ser discípulos de Moisés? Moisés escribió de mí. David se gozó de que había de ver mi día. Si escudriñaran las escrituras se darían cuenta que todas ellas dan testimonio de mí. ¿A ustedes les parece que en las escrituras está la vida eterna? Pues léanlas, le dijo. Escudriñenlas. Ahí estoy yo todo el tiempo.
Si fueran discípulos de Moisés, las obras de Moisés harían. Moisés sirvió al Señor. Pero en cambio estos se creen, ¿no? Estos no solamente son estos. Se parecen a alguien que conozco. Su nombre empieza con B. Con A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, ¿no? Y se encuentra a estos fariseos, a estos religiosos, enseñándole a la gente que para salvarse tienen que guardar la ley, ni ellos la guardan, hipócritas. Trajeron una mujer que encontraron en adulterio para hacerle trampa a Jesús. Le dijeron, en la ley nos mandó Moisés a apedrear a estas mujeres. En la ley no solamente mandó a apedrear a esas mujeres, en la ley mandó a maldecir y a apedrear a todo aquel que no la cumpla. Y cuando Jesucristo les dijo, bueno, el que entre ustedes la cumpla, entonces sea el primero en arrojar la piedra contra ella, ninguno pudo arrojarla. ¿Qué significa? La ley les hace ver que están condenados y la ley les cierra la boca a todo aquel que se cree bueno. Entonces por eso está escrito, la ley se introdujo para que el pecado abundase. Dice, todo lo que la ley dice, se lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces cuando la Biblia dice esto, ahí lo podemos ver. Jesucristo con la ley dejó callados a los fariseos. Les hizo entender que están bajo el juicio de Dios también, no solo la mujer adúltera, y les hizo entender que ellos tampoco la cumplen. Entonces, ¿qué tenían que buscar? Salvación. Tenían que buscar perdón, pero en vez de buscar perdón, buscan merecer. ¿No es así? ¿Qué tiene que buscar la humanidad? El perdón de su pecado. Pero en vez de buscar el perdón de su pecado, están buscando el ganarse la salvación. Es absurdo, es hereje y blasfemo. Deberíamos estar buscando el perdón del pecado, no el merecer por no pecar. Eso es imposible. ¿Y quiénes hallaron el perdón del pecado? Pues aquellos que les era evidente que lo necesitaban. La mujer adúltera, la mujer samaritana, el malhechor junto a la cruz, Zaqueo el publicano, ¿no? El medio muerto, ¿no? de la parábola del buen samaritano. Por todas partes donde vemos en la Biblia aquellos que encontraron el perdón del pecado, es porque les era evidente que lo necesitaban. Pero aquellos que no les es tan evidente, ¡ay, cuán difícil es! En cada seminario bíblico lo que se toma más tiempo es que las personas que participan se ubiquen, que puedan entender, estoy condenado, ¿no? Que no les dé miedo aceptarlo, pero da miedo. Por eso los vamos llevando poco a poquito con la palabra. Mire, aquí dice que estamos condenados, que vamos a ir al infierno, que somos hijos del diablo. No, algunos dicen, no, yo con él no me llevo, con él yo no quiero nada. Demasiado tarde, desde Adán le perteneces. Ni aún habías nacido y ya le pertenecías. Pero esto les cuesta mucho trabajo a las personas, porque nos da mucho miedo aceptar que estamos enjuiciados. Pero si no aceptamos primero esto, entonces Cristo no significa nada para una persona que no se sabía condenada. La cruz, la redención, la sangre derramada en la cruz, el lavamiento de nuestros pecados por medio de su sacrificio, la paga de nuestros pecados por medio de su muerte, no significa nada en una persona, no sirve para nada en una persona que se justifica a sí misma. ¿No es así? Una persona que tiene una cosa que le justifique, que le presente bien o que le presente limpio, que le presente digno ante Dios, que no sea la sangre de la cruz, sino alguna justicia de la ley o de sus obras o de sus méritos, para esa persona Cristo no le aprovecha de nada. Entonces, con tal de que Cristo aproveche, con tal de que la sangre de Jesucristo sea lo que lo lava de sus pecados, con tal de que Cristo lo haya salvado, se necesita que de la persona desaparezca toda otra justicia que no sea la sangre de Jesús. Que desaparezca por completo cualquier mérito que crea que le sirve ante Dios, que no sea la sangre de Jesús, tiene que desaparecer.
Por eso esa es la parte más complicada para un ser humano. Hay una cosa que cuando el ser humano la hace, el Señor aplaude, el Señor felicita. Cuando ve a un ser humano que hace este punto, el Señor se alegra en gran manera. Quiere alabar a aquel ser humano. Cuando el ser humano se da cuenta y reconoce su maldad, su vileza, su inutilidad, el Señor se alegra en gran manera. Claro, eso no fue la obra del mismo humano. Fue la obra que el Espíritu Santo estuvo haciendo en su vida, labrándole, con tal de que un día reconociera. Entonces un día llega este instante, ¿no? Me recuerda del testimonio del hermano Daniel. ¿Cuánto tiempo? Tenía la teoría de la salvación, pero en su corazón no le llegaba la necesidad de la salvación. Entonces, ¿cómo vivía? Con tanta arrogancia, con tanta autosuficiencia, con tanta altanería. Le da risa a algún hermano. Cuando platicaba con él, yo decía, ay, este muchacho. Me decía, en vez de decirme el pastor Ernesto, me decía, el Ernesto, me decía. Yo, ay, sentía que me repateaba, ¿no? ¿Cómo que el Ernesto, no? O sea, no porque un pastor, un ministro sea algo, pero si en el corazón de un hermano así lo considera, nunca puede recibir la guía de Dios. Entonces cuando yo lo escuchaba decir, el Ernesto, ay Dios mío, yo. Señor, dame paciencia, decía. ¿Quién no fue igual en su momento, no? Ay, Señor. Ahora, cuando lo vi llegar para una boda, la boda de la hermana Doris con Cato, llegó con su esposa y el pastor me dijo, unos hermanos para que también presenten una alabanza en la boda, una presentación musical. Yo dije, claro que sí, pastor. Cuando los vi llegar y lo vi a él, dije, ay, no. ¿En serio ese hermano? Le dije, pastor, pero ese hermano. No, pastor, me dijo. Él ya en su corazón está muy cambiado, es muy distinto. Bueno, si fuera así, entonces adelante. Ahora ya lo conozco, ¿no? Era mi prejuicio de cuando hablé las 2 primeras veces con él. En su corazón, ¿qué hizo Dios? Le mostró que le mostró no la teoría de la salvación, sino la necesidad de la salvación. El arrepentimiento no es algo que uno pueda practicar como ceremonialmente, sino el arrepentimiento llega al corazón como un entendimiento, ¿no es así? Una rendición. Y en realidad es eso, rendirnos a entender cuánta necesidad tenemos de la gracia y de la misericordia de Dios. Entonces realmente el sacrificio de Dios aprovecha, porque entonces podemos valorarlo. Cuán grande, cuán hermoso, cuán importante, cuán necesario era para que yo pudiera estar delante de Dios. Cada vez que yo me tenga que parar delante de Dios, no puedo menos que agradecer. Ay, Señor, si no fuera por tu redención, si no fuera por tu sangre derramada en la cruz, si no fuera por tu Hijo Jesucristo, ¿dónde estaría yo? ¿Cómo podría pretender obtener de ti un poquito de bendición o de amor? Absolutamente no habría manera. Esto cuando llega al corazón, ¿cómo cambia? Entonces ahora el hermano Daniel, todas las cosas pregunta, consulta, pastor, ¿y a dónde van? Y quiero estar con ustedes, ¿no? Y pastor esto y pastor lo otro. Yo dije, ¿qué pasó con el hermano? Pastor, ¿qué máquina usó para lavarle así la cabeza, no? No solo él. ¿Qué detergente? ¿Qué fue? Se llama, pues no sé cómo ponerle, ¿no? Pero es el arrepentimiento de Dios. Amén. La gracia de Dios que nos guía a su arrepentimiento. Así nuestras vidas comienzan a tomar otro color. No teórico, no de querer enseñar, sino de querer aprender, de querer recibir. Porque vamos siendo conscientes no de la necesidad del vecino, sino de la necesidad mía. Así el Señor llega a nuestras vidas. Entonces, como les decía en un seminario, o sea, el punto más importante es enseñar a los participantes
que necesitan ser salvados 100% por la obra de Jesús. Entonces sí, casi siempre yo no quisiera al final presentar la obra de Jesús. Yo quisiera presentar la obra de Jesucristo en medio, para que después de hablar de la obra de Jesucristo podamos hablar un poquito de la vida de fe. Pero ya que los seminarios son muy cortos y no hay mucho tiempo, y para que realmente el sacrificio de Jesucristo sea recibido con fuerza y sea recibido con gozo y bien, hay mucho tiempo que explicar sobre por qué nuestras obras no sirven, por qué nuestra justicia no sirve y por qué en realidad estamos condenados a no ser que nos refugiemos debajo del amparo de la cruz de Jesucristo. Luego entonces, cuando se presenta la cruz de Jesucristo, las personas hacen un suspiro de liberación, ¿no? ¡Ay, sí es cierto! Entonces, y luego dicen, ¿por qué nadie me lo había dicho? No toda la vida tienes escuchándolo, pero no era nada para ti. Como aquel himno, ¿no? ¿Lo conocen? En el firmamento veo a Dios, ¿no? En el cielo Él habla en majestad, pero aunque reina sobre tierra y mar, dice, ¿qué es eso para mí? Yo creeré en su natividad, que en la historia es una realidad. ¿Y qué más? Aunque Él vino para liberar, ¿qué es eso para mí? Y luego dice, hasta que por fe le conocí y su gran poder en mí sentí, no sabía que era un Dios de amor que vino ¿para qué? Que vino desde allá para salvarme a mí. Amén. Yo lo sabía toda la vida. ¿Quién no sabe que Jesucristo vino a morir por sus pecados? Pregúntenle a quien quieran en este mundo. ¿Para qué vino Jesucristo? A morir. ¿Por qué? Pues por nuestros pecados. Pero no es nada. No es nada para el corazón de una persona que no debe, que no es deudora. No es nada para el corazón de una persona que se cree de las 99 ovejas. ¿Me explico? Por eso Jesucristo tuvo la necesidad de lanzar una parábola. Dice, a un hombre teniendo 100 ovejas se le pierde una. Hay más gozo por hallarla perdida que por 99 justos. No se refiere a justos verdaderos, se refiere a los fariseos que se creen que ya están con Dios. A Dios no le interesa. Por eso los deja en el desierto. ¿No es así? Porque es raro, ¿no? Dice, ¿quién de vosotros teniendo 100 ovejas se le pierde una, deja las 99 en el desierto y va por la otra a buscarla hasta que anochece? Y cuando ya es noche la trae de vuelta a la casa. ¿Y las 99? Pensemos un poco, ¿quién hace esto? ¿Quién por uno pierde 99? Entonces, ¿Dios haría eso? ¿No está raro? Está raro, ¿no? Lo dice como si fuera tan natural. ¿Quién de vosotros? Por eso al final de las parábolas los fariseos se están burlando porque no entienden sus parábolas, están muy raras. ¿Quién de vosotros, si pierde una oveja, no deja las 99? Y todos los fariseos, ¿quién va a ir por una perdida por 99? No, cuida las 99 y ya la perdida, ¿no? Ya parece que va a ir a pelear con un lobo, con alguna bestia que la haya raptado. No, o las llevaría primero, las encierra en el corral y luego va por la perdida a ver si por si acaso la encuentra, o las deja encargadas. ¿Quién va a hacer eso? Y Jesucristo diciéndolo como algo tan natural. ¿Quién no lo haría? Nadie lo haría. Él lo haría. Porque no le interesan las que se creen halladas, le interesan las que reconocen su condición. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué está escrito en la ley? Cuando vieres el buey ¿qué dice? De tu enemigo caído debajo de su carga, o el asno del que te aborrece perdido, no lo dejarás sin ayuda, antes bien le ayudarás a levantarlo. Y si lo ves perdido, vuelve a llevárselo. ¿Cuándo dice? Cuando reacciones hacia tu enemigo, cuando veas que su asno o su buey están perdidos o caídos debajo de su carga. Entonces la historia del buen samaritano, ¿no es así? Cuando el buen samaritano fue movido a misericordia, cuando vio a aquel hombre que estaba medio muerto, ¿no? Asaltado por ladrones sin poder salvarse, entonces el samaritano fue movido a misericordia. Entonces las maestras compartieron esto en el taller de maestras, ¿no? ¿Quién es ese samaritano que es movido a misericordia? Jesucristo. Nosotros nos identificamos con el buen samaritano. Ay, Dios mío, estamos muy desubicados, muy desubicados. El buen samaritano nosotros, o sea, yo no niego la responsabilidad y la buena enseñanza que es el que nos preocupemos por el prójimo.
¿no? Eso es una enseñanza cristiana, un valor cristiano proveniente del corazón de Dios. Pero en la parábola del buen samaritano, el buen samaritano no somos nosotros. Nosotros somos el asaltado por ladrones. Ahí se puede ver la desubicación que la humanidad tiene. Porque por todo el mundo donde tú hablas esta parábola, no existe la persona que se ponga en el lugar del medio muerto. Existe la persona que se pone en el lugar del buen samaritano. Yo soy salvador, nos ponemos en el lugar del salvador, no en el lugar del que necesita ser salvado. ¿Por qué creen? Porque de eso cree nuestro corazón. Imagínense, una parábola que está escrita para que nosotros nos pongamos en el lugar del asaltado por ladrones. Nadie se pone en ese lugar. Todos dicen, soy el buen samaritano. Ay, Dios mío. Eso nos deja ver lo desubicados que estamos y lo complicado que es enseñarnos nuestra verdadera ubicación. Por eso esta parábola de las 99, de las 100 ovejas, si nosotros vemos por qué el Señor Jesucristo la dirige, para que se arrepientan aquellas 99, para que se pongan en el lugar de la perdida, porque el interés de Jesucristo ¿en cuál está? En la perdida. Y eso es algo que no pueden entender. Entonces dicen las personas cuando leen esto, entonces tengo que ser una perdida. ¿Tengo que ser una perdida para que el Señor se interese en mí? No tienes que lograr ser una perdida. Ya eres una perdida. El problema es que no te ubicas ahí porque crees que tienes justicia, porque crees que tienes capacidad, porque crees que puedes. Para Jesucristo, amar y rescatar a la oveja perdida, ningún problema. El problema es tratar con las que se creen que ya son justas. Porque, ¿por qué esas 99 no se refiere a los ya salvos? ¿Por qué esas 99 no se refiere a su iglesia? Porque a su iglesia el Señor no la deja en el desierto. Porque a sus hijos, los ya salvos, jamás se desinteresa de ellos, jamás se desentiende de ellos. Esas 99 no se refiere a los que ya están ganados, porque el Señor no es que prefiere a estos y a los otros, ¿me explico? De los que ya han sido ganados, todos los que han sido ganados pertenecen a aquella una que regresó, ¿me explico? ¿Ustedes son pertenecientes a las 99 o a la una? A la una. Exactamente. No, la iglesia es la una oveja perdida. Pero algunos dicen, ay, la oveja perdida es aquel hermano que se aleja. No, porque entonces ¿dónde dejas a todos los demás hermanos? ¿En el desierto? ¿El interés del Señor Jesucristo está solamente en los que se alejan? No, el interés del Señor Jesucristo está en todos aquellos que se saben perdidos si no fuera por su gracia. Eso es su iglesia. Ya fuimos hallados, es verdad que ya fuimos hallados y fuimos traídos a la casa del Señor, pero no dejamos de ser esa una. Amén. Siempre seremos aquella una. Pero se nos olvida y de repente ya nos creemos de las 99 que no necesitan Salvador. 99 esas se quedan en el desierto. No sé si me explico. Si esas 99 fueran realmente hermanos, la iglesia, los salvos, ¿cómo el Señor puede no tener su interés en ellos? Si la Biblia dice que nos anhela celosamente, si nos amó de tal manera que envió a su Hijo por nosotros. Dice, el que no escatimó a su Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Y también que dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que si siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros, mucho más estando ya reconciliados por su muerte y por su sangre, seremos salvos por su vida. Entonces Dios se interesa de nosotros, ¿no es así? Porque no somos de las 99 que dejó, somos de la una que encontró. Amén. Pero hasta los salvos nos desubicamos. Hasta los salvos nos creemos de las 99. No, gloria a Dios que no. Entonces el interés del Señor está en aquel asno extraviado, en aquel buey caído debajo de su carga, en aquel asaltado medio muerto. Entonces cuando Él lo ve es como el samaritano que tiene un radar. Entonces la Biblia nos enseña con la ley el corazón de Dios. Si lo vieres extraviado, si lo hubieres caído debajo de su carga, no lo dejarás sin ayuda. El Señor es así, con un radar de corazón. Cuando volteó su radar hacia Guadalajara y de repente vio al hermano Oscar, ¿no?
Ahí hay un buey caído debajo de su carga. Yo no lo digo, lo dice la Biblia. Volteó su radar hacia Veracruz y ahí encontró un asno extraviado, ¿no? Ahí estaba yo, ¿no? Buey, no con W, ¿eh? Con B. Y así Dios vio a cada uno de ustedes. Y su radar le marcó. Parecía que no, porque alguno estaba así muy orgulloso y creído. Pero Dios tantito lo pinchó y ya salió toda la necesidad, ¿no? Por no decir otra cosa, ¿no? Y el Señor así preciosamente nos levantó, nos volvió a traer a su redil, nos alimentó, nos amó hasta el día de hoy. Amén. Nos llevó a su mesón. Cuán hermoso el Señor. Luego la parábola de la dracma perdida. Una mujer que dice, ¿y quién de vosotros teniendo ¿cuántas? 10 dracmas, se le pierde una? Y no empieza a voltear de cabeza toda la casa, la barre, arregla, la busca, y cuando la busca, ¿no? Toda la noche así pasa, y cuando la busca, entonces llama a todas sus amigas y se goza. ¿Quién hace eso? Nadie hace eso. El que vuelca el mundo entero para encontrarnos a un ser insignificante es Jesucristo. Ustedes, si se les pierde ahí 10 pesos, ¿no? Imagínense. Y teniendo 100 pesos, de repente se le pierden 10. O teniendo 1000, se le pierden 100. Así toda la noche está buscando y barriendo la casa y los encuentra y luego llama a toda la iglesia. Miren, encontré mis 100. Le va a decir, ay señora, por favor. No es así. Sí es valioso el dinero, pero no como, perdemos más en lo que tratamos de buscarlo que simplemente yéndose a trabajar, ¿no? Y luego hacer la fiesta, en la fiesta gasta más, ¿no? Hay una explicación de las dracmas. Esa, si la quieren escuchar, tienen que escuchar la predicación del pastor Shin. Pero el corazón es esto. ¿Hacia dónde está volcado el corazón de Dios? Hacia encontrar a los perdidos. Pero las personas no se creen perdidas. Y luego la parábola del hijo pródigo. La parábola, digamos, la cerecita del pastel. Todos conocemos la parábola del hijo pródigo. El hijo, cómo se creía, y así creyéndose, se fue de la casa del padre. Pero fuera de la casa del padre, pudo darse cuenta quién es él. Y pudo descubrir la necesidad que tiene de que el padre esté en su vida. No como una obligación que alguien le impuso, como una religión, sino que verdaderamente descubre, sin el padre yo estoy muerto. Ni las algarrobas de los puercos puedo comer. Eso significa el punto en nuestra vida en donde, aunque trabajamos y nos esforzamos mucho, no podemos sentir que nada nos llene. Se siente hambriento y se acuerda que en la casa de su padre hasta un jornalero tiene abundancia de pan. Y dice, ¿qué hago yo aquí? Me esfuerzo tanto, pero no gano nada. Y entonces quiere volver al padre porque se da cuenta que su padre no lo quería tener con él por obligación, por imposición, sino por amor. Ahí valora el amor del padre, entonces le aprovecha en gran manera ser hijo de su padre. Regresa con el padre. Entonces la parábola del hijo pródigo termina, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Todo tiene ese enfoque. Y entonces inmediatamente lanza una parábola de un mayordomo infiel. Miren, San Lucas capítulo 16. Alguien, por favor, póngale un codazo a Joana ahí. San Lucas capítulo 16. Dios nos ha dado tanta paz. No, en serio. Dios nos ha dado tanta paz, tanta esperanza, que hasta se da el lujo de hay cuánta gente, ¿no? Que para dormir, ¿cuánto le cuesta?
Ustedes con todos los problemas y todas las situaciones de la vida y todas las cosas que cargan, hasta pueden descansar aquí, ¿no es así? Les dan el lujo de dormirse. Si eso no es paz, yo no sé qué lo sería. Bueno, San Lucas capítulo 16. Dijo también a sus discípulos, esto ya se lo dice a los discípulos, ¿ya ven? Había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía porque ya no podrás más ser mi mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita de la mayordomía, acabar no puedo y mendigar me da vergüenza. Entonces aquí el mayordomo, ¿quién será? ¿A quién representa? Es un siervo del amo, un hombre rico. ¿Quién es ese hombre rico? Pues es Dios, obviamente. ¿Y este siervo del amo quién es? Pues nosotros somos los mayordomos. ¿Y qué hace el mayordomo? Pues de repente es acusado de disipar los bienes del amo. ¿Cómo disipar? Entonces nosotros podemos ver, cuando avanzamos un poco en la parábola, podemos ver que el problema es que él no está presentando ninguna cuenta a su amo, sino que todo en realidad está pendiente. Y seguramente muchas quejas le llegaron al amo. Y le llegaban las quejas, es que este mayordomo, es que este mayordomo, es que este mayordomo. Pero el mayordomo se sentía muy raro porque el mayordomo pues está haciendo su trabajo según él muy bien. Pero el mayordomo no capta cuál es el interés de este amo. ¿Cuál es el interés de este amo? ¿De qué hablan las parábolas anteriores? El corazón de este amo se encuentra en ganar amigos, ganar a los perdidos, ¿no es así? Fíjense, el versículo 8. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten nos reciban en las moradas eternas. ¿Qué fue lo que al amo le pareció bien de su mayordomo? Por medio de unas riquezas injustas. ¿Cuáles son esas riquezas injustas? Nosotros somos los mayordomos, hermanos. Y el mayordomo comenzó a perdonar la deuda de las personas y empezó a contactarse con los deudores del amo para perdonarles la deuda, pero en realidad esos bienes que él está administrando, ¿de quién son? Son del amo. Por eso son riquezas injustas. Imagínense, por ejemplo, si yo fuera un cobrador y les quisiera cobrar de parte de mi amo, pero ustedes le deben a mi amo que 10,000 pesos, ¿no? Y entonces vengo con el hermano Oscar que le debe al amo 10,000 pesos. Hermano Oscar, ¿cuánto debe? 10,000 pesos debe. Apúntese de 5,000. ¿O cuánto tiene? ¿Cuánto tiene? ¿Nada? ¿No tiene nada? Bueno, pues apúntese 0, ¿vale? ¿Con qué bienes yo estoy haciendo amigos? O sea, ¿esa deuda es a mí o es al amo? Entonces, esa deuda en realidad estoy yo negociando con los bienes de quién. Y entonces así me lo gané, ¿sí o no? ¿Y lo gané para quién? Para el amo. Entonces el pastor Pablo Shin decía, imagínense, de repente del que le pasaban tanta queja, de repente le llegan unos ramos de flores y unas notas al amo. Y el amo dice, ¿y ahora por qué me están trayendo tantos regalos? Y le traen hasta algunos animales, ¿no? Para ganado, tamales, decía el pastor. Le traen tamales y le mandan regalos agradeciendo, ¿no? Con notas de agradecimiento. Muchas gracias, de verdad. Su mayordomo me informó. Y él, ¿pero qué? ¿De qué? ¿Por qué me están agradeciendo? Ahora, ¿por qué tantos vienen a darme tantas gracias? De repente pide, investiga a ese mayordomo que anda haciendo. ¿Por qué ahora me mandan tantos regalos?
Y de repente le llega la noticia, ¿qué creamos? Pues que anda perdonándoles la deuda, que anda bajándoles lo que deben a los que deben, anda ganándoselos. Y entonces los sirvientes fieles del amo, ¿qué dirían? ¿Qué quiere, Señor? ¿Lo ejecutamos? ¿Lo desaparecemos? ¿No? Si fueran mexicanos ya estaría pensando, ¿lo levantamos? ¿Qué le hacemos? Si ese amo fuera cualquiera de nosotros, ¿qué sentiría? Ándale, con mis bienes anda haciendo amigos, ¿no? No, lo quisiéramos golpear, ¿no es así? Una calentadita, dice un hermano. No, qué calentadita, una hervidita. No perdonamos. Pero este amo no es su interés los bienes, es rico. ¿De verdad necesita que le paguen lo que le deben? No, es rico. Nunca fue su interés. En las parábolas anteriores nos deja ver cuál es su interés. Por eso, cuán importante descubrir la Biblia completa en su contexto. En las parábolas anteriores nos deja ver, el amo está interesado en ganar a los perdidos, no en 99, ¿no? No en 10 dracmas. ¿Qué le importó? Este mayordomo, de todo, ¿cómo diría el mayordomo? ¿Cómo diría el amo? Me da mucha risa porque me lo imagino diciendo, inútil. Pero de todas las maneras, por primera vez, así hizo lo que yo quería, ¿no? Lo tenía yo que sacudir, lo tenía yo que ahorcar un poquito para que reaccionara. Lo que siempre he querido, que gane amigos. Por fin, ¿ya para qué? Yo creo que el amo, como dice, lo alabó, ¿no? Dice aquí, por haber hecho sagazmente. ¿Y qué dice Jesucristo? Así yo les digo, ¿no? Miren, el versículo 8. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas. ¿Cuáles son esas riquezas injustas? Pues son los bienes que Dios nos ha dado. ¿Qué bienes Dios nos ha dado? Por ejemplo, la vida. Por ejemplo, el evangelio, ¿no? La salud. Entonces, hace poco yo estaba leyendo no estaba leyendo, estaba viendo un podcast. En este podcast sale una mujer que estuvo muchos años en coma. Le dio una enfermedad. Ella dice que ella vivía afanada totalmente por su trabajo y la superación. Con esta nueva ola y tendencia de superarse, de alcanzar tus sueños, de ser Juan Camaney, de nadie te puede decir lo que tú no puedes hacer y logra tus metas. Claro, ella era una mujer, una mamá, una madre de familia, pero ella dice que todo su enfoque estaba en tratar de progresar y escalar hasta alcanzar la cima de su empresa. Y también ella estaba iniciando un negocio, todo su mundo era esto. De estas cosas ella estaba tan afanada que no se dio cuenta cómo empezó a perder el corazón de su esposo, el corazón de sus hijos. No aprovechó. Entonces dice que ese último tiempo, será un tiempo como de 6-5 años, que ella recuerda que totalmente estuvo enfocada. Y su familia apoyándole porque le apoyaron. Pero dice que muchas veces le reclamaron el tiempo, la ayuda, la comunión, el compañerismo. El tiempo, ¿no? Con su gente. Pero ella estaba totalmente enfocada en toda esa algarabía y toda esa moda que existe y sobre todo de las mujeres, ¿no? Que conquista tus sueños, tus hijos no tienen derecho a negar, a aplastar lo brillante que tú puedes ser y cosas como esas, ¿no? Y entonces finalmente ella sí estaba corriendo como caballo desbocado. Es como el pastor decía en su predicación, así van muchos, ¿no? Si nos entrevistaría a alguien, nos agarraría corriendo. ¡Ey, espérate, te quiero hacer una entrevista! No tengo tiempo. ¿A dónde vas? No sé. ¿Qué haces? No sé. No tengo tiempo. Pero oye, espérate, te quiero hacer una... No, espérate, es que tengo que correr. ¿Pero de qué? ¿A qué? ¿Qué haces? ¿Para qué vives? ¿Para qué te afanas? ¿Para qué te corres tanto? Pues para alcanzar el lugar, el título, el puesto, el reconocimiento. ¿Sí? ¿Y eso te va a llenar realmente? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estás haciendo con tus brazos, con tus pies, con tus ojos, con tu boca, con tu corazón, con tu mente? ¿De qué lo estás llenando? ¿Para qué lo estás usando?
Eso es lo que tenemos que meditar. Lo estamos llenando de mucha basura de este siglo. Estamos afanándonos por acumular muchas cosas de este siglo. Pero nada de esto nos servirá, ni nos llena ahora, ni nos servirá para cuando vayamos a las moradas eternas. Nos afanamos tanto por lo que encontramos aquí en este mundo, pero la vida en este mundo a lo mucho será entre 80 y 100 años, ¿no? Si bien nos va. Y lo que realmente importa es la eternidad. ¿Cómo comparas este pedacito con la eternidad? Pero nadie está viviendo para la eternidad. Todo el mundo se afana para alcanzar lo que quiere en este mundo. Así disipamos los bienes del amo, porque no son nuestros bienes, no es mi vida. O sea, el que me compró con su sangre, ¿no es así? De él es. Pero ¿qué hacemos nosotros? ¿Para qué usamos los bienes del amo? ¿Estamos ganando a los perdidos? ¿Estamos haciendo amigos? Porque hasta en el sentido humano es sabiduría, hermanos. Hasta en el sentido humano, sin hablar en el concepto espiritual y religioso, en el sentido humano la vida vale la pena y es más importante en la vida y más valioso en la vida ganar amigos que ganar un montón de bienes y de posiciones y de cosas materiales. Hasta los expertos en la conducta humana, en el comportamiento humano, hasta los neurólogos, hasta los psiquiatras, hasta los psicólogos están poniéndose de acuerdo en algo, sin hablar de Dios, que lo más importante en la vida son las relaciones interpersonales, no los bienes, no las situaciones. Y cuánto más cuando sabemos que Dios busca a su oveja perdida y nosotros somos sus mayordomos. Y entonces en lugar de anunciar el perdón de la deuda, nos la pasamos cobrándole a todo el mundo. ¿Me explico? Y así cobrándole a todo el mundo, ¿qué ganamos al final? Tener razón. Bueno, si con tu razón eres feliz, quédatela. Tanto te aferras a tu razón, tanto te aferras, decía un hermano, es su razón. Déjalo con su razón. Por tener la razón pierde a los amigos, pierde a las personas a un lado, porque es implacable en su manera de criticar, de juzgar a los demás, y se le olvida que nos necesitamos unos a otros. Y como dice el Señor Jesucristo, no viendo la viga que está en su propio ojo, ¿no? Claro que es importante exhortarnos a la verdad y a las buenas costumbres. Claro que es importante corregirnos entre nosotros, pero no desde la posición como si yo no te necesitara o como si yo fuera mejor que tú, sino desde la posición que precisamente nos necesitamos unos a otros. Amén. Que precisamente yo también tengo las mismas debilidades y faltas que tú. ¿No es así? Por eso te lo digo, porque me conozco. Pero es muy diferente que el que se cree implacable, correcto, no viendo su viga, a todo el mundo acusa, a todo el mundo le demanda, págame, págale al amo lo que le debes. Ándale, ¿y tú le pagas? En la ley nos mandó a apedrear a tales mujeres y a tales hombres. ¿No es así? ¿Por qué somos tan implacables? Creemos que el amo quiere que nos portemos bien. Creemos que el amo quiere que le paguemos bien la deuda. ¿Quién puede pagarle al amo la deuda? Lo que el amo quiere es que nos acerquemos a él, y ese mayordomo no está sirviendo para ese propósito. En vez de acercar a los deudores, los aleja, los hace que se escondan, ¿sí o no? Se parece mucho a la religión. La religión en este tiempo, en lugar de anunciar el perdón del pecado, anuncia la salvación por la buena conducta. La religión en este tiempo anuncia al Dios que está dispuesto a castigarlos si no se portan bien. ¿No es así? Y entonces las personas empiezan a ¿qué? ¿Acercarse a Dios o alejarse de él? No, gracias. Piensan que Dios los está persiguiendo para cobrarles, porque los que representan supuestamente a Dios, supuestos mayordomos, ¿pero qué hacen? Págale al amo, págale porque está molesto. Y luego el amo, ¿por qué estará enojado con aquel mayordomo? Él dice, no entiendo, yo estoy haciendo bien, yo estoy cobrando lo que el amo me pide, son ellos los malvados. ¿El amo quiere que le paguen? El amo se pagó a sí mismo suficientemente con la sangre de Jesucristo. No quiere eso. El amo quiere que anunciemos el perdón. Amén.
quiere que llevemos el perdón y que usemos los bienes de Él. Como les decía, esta vida que nos dio, tan hermosa, tan horrible si no fuera por Él, pero siendo por Él, una vida hermosa. Así también cuando yo llegué a este evangelio tan precioso, de repente mi vida, como diríamos, como si fuera una película que está en blanco negro, pero de repente algo sucede, se pinta de color, ¿no es así? Así nuestra vida cuando entendemos quién nos compró, cuán valiosos fuimos para Él, cómo nos perdonó aquella deuda, ¿no? Cuando nos preguntó, ¿cuánto me debes? No, te debo todo, Señor, apúntate cero. ¿Cero en serio? Cero. ¿En serio puedo decir con confianza que debo cero? Dilo con confianza, yo pagué. ¿En serio, en serio? En serio. No, pues entonces mi vida es tuya. Se juzga cosa loca decir que le pertenecemos a Él. Pues no nos compró a precio lo que ni siquiera valemos. Nos compró con mucho más de lo que nosotros valemos, si es que pudiéramos decir que valemos algo. Pero Él nos valuó muy alto, ¿no? Por el amor con que nos amó, nos valuó muy alto. Y luego aún así una persona puede sentirse vacía, es que le hace falta entender el valor de lo que fue ofrecido por Él. Y luego entendiendo que no son mis brazos, no son mis piernas, son del Señor. Yo les he dicho ese ejemplo de un pastor, ¿no? Que me dijo que una vez lo invitaron a tomar sus amigos. Pero cuando lo invitaron a tomar, cuando le dijeron, ¿entonces no te echas una? Yo con mucho gusto tomaría con ustedes, pero no traje mis manos, dijo, ni mi garganta, ni mi boca. Y el amigo le decía, ¿cómo que no trajiste tu garganta ni tus manos? Yo te veo aquí están tus manos. Y decía, estas no son mías, estas son del Señor que me compró. Amén. Cuán precioso es saberme que tengo dueño, que soy oveja, ¿no es así? Cuán hermoso saber que mi vida pertenece a un propósito. Los bienes que el Señor me ha dado, con aquello con lo que me ha comprado, de repente yo me encuentro administrándolo. ¿Pero administrarlo para qué? Para ganar amigos. Entonces cuando voy anunciando el evangelio y usando lo que Dios me ha dado para anunciar el evangelio, no estoy usando mis bienes. En realidad, los bienes del Señor estoy ocupando, ni son míos, pero ahí estoy de cara dura ocupándolos. Pero si los ocupamos no siendo nuestros, sean para ganar amigos, no sean para disiparlos. Amén. Pero ¿por qué alguno se siente cargado con la iglesia? Pensando que en la iglesia se pide, que en la iglesia se hace. ¿Acaso se juzga cosa loca decir que le pertenecemos a Él? ¿Que estamos puestos para Él? ¿Para qué quiere gastar entonces esas riquezas injustas que ni siquiera nos pertenecen? ¿Para qué las quiere gastar? ¿Para comer? ¿Cómo dijo el apóstol Pablo? Teniendo sustento y abrigo, estemos felices. Porque los que buscan más de esto, los que buscan enriquecerse, caen en tentación del maligno, en lazo y en muchas codicias necias que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Los hermanos que viven sobrándoles, ¿realmente usan eso para la fe, para el espíritu? No es así. Si a mí me sobra tiempo, si a mí me sobra recurso, les quiero contar qué hago con ello. Pago más internet para ver más videos. ¿Me sobra tiempo? Uso para ver videos. ¿No es así? Si bien nos va, porque hay otros que comienzan a sus mentes a maquinar otras cosas. Y entonces, ¿sí realmente usa para el evangelio? No es una locura, hermanos, decir que somos mayordomos y que las riquezas que tenemos, todas ellas, cualquiera que éstas sean, hasta nuestros dones y talentos, no son nuestros. No son nuestros. Si alguno tiene disciplina, esa disciplina es del Señor. Si alguno tiene don del servir, ese servir es del Señor. Si alguno tiene don de diligencia, de responsabilidad, es del Señor, no es suyo. Si alguno tiene salud, esa salud es del Señor. Ahora muchos están con tos, de repente se valora hasta el respirar, ¿no es así? Entonces el que canta de repente valora, esta voz, ¿quién se la dio? Si de repente muchos del grupo musical están enfermos, tienen que pensar, este don no es mío, es del Señor. Esta vida mía. Entonces yo les decía a esta mujer, tanto se afanaba por su trabajo. Le cayó una enfermedad muy rara. Empezó con como un estilo gripe y luego le empezó a doler la cabeza,
luego la diagnosticaron mal varias veces, un día de repente le dio un ataque, perdió la vista y cayó en coma y ahí quedó años. Despertó después de años de un coma y ya no veía. No sé qué virus o qué bacteria le afectó el cerebro, justo la parte de la vista. Entonces ella, cuando despertó de eso, poco a poco se empezó a rehabilitar. Y ella anhelaba que nadie sabe en realidad muy bien si la vista la va a recuperar o no. Pero finalmente están anhelando que sí, pero hasta el día de hoy no la recupera. Entonces a ella le preguntaron cómo ha cambiado su vida. Ella dice que en mucho y en todo. Primero, que ahora replantea qué son las cosas importantes y valiosas en su vida. Porque lo primero que quiso hacer cuando despertó era ver a su esposo, del que casi dice ni se acuerda de su rostro. Y también quiso ver a sus hijos. Y también quería ver a su familia. Entonces ahora los puede sentir y están con ella y los valora en gran manera. Entonces dice que si le preguntan que si ella tuviera un minuto, un segundo para ver, ¿qué es lo primero que ella quería ver, ¿no? Entonces ella lo comparte así: si yo tuviera un segundo para recuperar la vista, lo primero que yo querría ver en un segundo, a mi esposo. Entonces en un segundo abrir los ojos, ver su rostro, ya, o que pierda la vista otra vez, pero ya me acuerdo de su rostro. Porque dice que siempre estuvo a su lado, siempre la apoyó. Y luego, dice que tuvo sus pleitos y que en su momento decía que le estorbaba, pero que ahora se daba cuenta que no era así, ¿no? Y luego, si tuviera no un segundo, sino un minuto, entonces dice que vería a su esposo y a sus hijos. Y los vería bien para que no se le fueran a olvidar. Y luego otra vez perdería la vista. Bueno, pero ya por lo menos tendría el rostro de su esposo y de sus hijos. Y luego ella dice que si le dieran un día para ver, entonces en un día para ver, ella vería a su esposo, a sus hijos y los llevaría para ver a sus papás y a sus familias, ¿no? Los que pudiera juntar. Así ella dice, no nos damos cuenta, pero cada segundo, cada minuto de la vida es un regalo verdadero. Lo que nosotros damos por hecho como si fuese nuestro, no es nuestro. Y ni siquiera lo valoramos. Ni siquiera nos ponemos a pensar. Lo que para nosotros es normal respirar, algunos no pueden respirar. Y lo que para nosotros es normal caminar. Imagínense una persona en un hospital que no puede moverse, está en una situación difícil de salud. Y entonces aquellos que están haciendo la limpieza en el hospital, pensando acerca de sus propias vidas, ¿cómo pensarían ellos? Ay, este trabajo tan feo, ¿por qué tengo que vivir así? Esto no es vida. Y el que está en la cama, ¿cómo lo vería? Pues aunque sea eso que no es vida para ti, para mí sería maravilloso, ¿no? Si yo pudiera hacer eso que tú haces, cuán feliz sería, pero no me doy cuenta. ¿De casualidad han ido a un hospital? Me gustaría que se iniciara un ministerio de la iglesia de visitar los hospitales. ¿Cuántas personas allá con necesidad? Tan solo el hecho de que ores por ellos, ¿cuánto lo agradecen? Las personas con tanta necesidad allí están, esperando a sus familias con tanto desconsuelo. A mí me ha tocado visitar el hospital para predicar, también por enfermo, por orar que Dios sane a mi hijo. Así durante 2 semanas mi hijo estuvo internado una vez. Entonces ahí te das cuenta cuántas personas necesitan escuchar el evangelio. Y muchos están ahí sin oportunidad de regresar después. Creo que debemos iniciar un ministerio de hospitales. En general, ¿qué hacemos con esta riqueza que Dios nos ha dado y no es nuestra? Son riquezas injustas. Es injusto que lo tengamos porque no lo merecemos, pero teniéndolo, lo disipamos. Pero el Señor, ¿qué dice? Hagan riquezas, hagan amigos por medio de esas riquezas injustas que no son suyas. Por eso yo me sorprendo cuando veo a algunos hermanos decir, ay, ¿por qué tantas actividades en la iglesia? Dios nos mandó a ser amigos. Estamos haciendo amigos en muchas iglesias, amén. Y estamos yendo a predicar aquí, allá y acullá, y algunos dicen, ay, pastor, ya no se mueva tanto. No, hermanos, más. Ay, los gastos aumentan, claro. Porque si se quiere hacer amigos por medio de las riquezas injustas, pues tenemos que usar esas riquezas injustas, amén. Y luego la iglesia central, y para la misión en tal lugar, y para la renta de la casa del misionero tal, y para el hermano y el pastor fulano que se enfermó, y para tal cosa de la misión.
Hace poco me preguntaba el evangelista Jonathan, ay, ¿por qué en nuestra iglesia no es como otras iglesias que el salón es así de lujo y es como del estilo como si fuera una plaza comercial? ¿Por qué nosotros no podemos hacer igual? Yo le dije, podemos. Porque hay hermanos que ofrendan y más allá de sus fuerzas y con su vida sirven al evangelio. Pero la diferencia es que nosotros destinamos todo para la misión. Nada para que nuestra institución se luzca, sino para que el evangelio sea predicado. Yo no creo que en esta iglesia se ofrenda menos que en las iglesias populares. Más bien yo creo que se destina mal, diría alguno. Es que es la mala administración, al contrario, yo creo que es la buena administración. Porque ¿para qué deben dedicarse las riquezas? Claro, yo no estoy en contra, en la medida que Dios nos vaya permitiendo levantar un hermoso lugar, ¿no? Buenos baños, lugar bonito para recibir a los invitados, digno del evangelio que se presenta. Claro que sí lo sueño y lo anhelo. A su tiempo lo tendremos todo eso. Amén. Dios nos permitirá, no sillas de estas, sino butacas, qué sé yo. Todo esto yo creo en ello, pero no es lo principal. Lo principal es ganar amigos por medio de las riquezas injustas. Amén. Entonces vivamos así, hermanos. ¿Falta? No se preocupen. Dios nos envía más. Y cambiando del ángulo. Por otro lado, en nuestro trato con nuestros semejantes. Tan fácilmente nosotros podemos juzgar y criticar y exigir, pórtate bien, me debes, alguna ofensa muy grande que tenemos en el corazón. No acordándonos que en realidad nosotros mismos cuánto fuimos soportados, aguantados por el Señor Jesucristo. Este hombre no le daba ni una cuenta al amo, pero cuando comenzó a condonar la deuda, sin querer empezó a entrar y entonces comenzó a dar una cuenta. Aunque no era el total de lo que debían, pero era algo que las personas con su corazón le compartían. Entonces sí, no eran los 50 barriles de aceite, no eran las 100 ovejas, ¿me explico? Pero lo que de corazón ellos podían, le daban, al amo le empezó a llegar cuenta. ¿Y ahora qué pasó con este mayordomo? Nunca me traía cuenta de nada, pero ahora me está trayendo fruto. ¿De dónde proviene aquel fruto? No de demandarle a ellos lo que debían, sino de darles la gracia. Entonces, si quieren fruto de sus hijos, si quieren fruto de su esposo o de su esposa, dejen de ser tan exigentes, tan demandantes. Acéptenlos. Amén. Acéptenlos, ámenlos. Entonces, aquel cambio, aquella gracia producirá una respuesta de corazón. Hasta se van a sorprender. Ah, caray. Mi sobrino fulano, mi tío fulano, que era tan duro que solamente nos veía de hombros para abajo, que solamente nos menospreciaba porque decía que ellos eran justos y nosotros éramos pecadores. Ahora lo veo muy diferente. Ha cambiado. Quiero aprender de lo que él está aprendiendo. Quiero escuchar de lo que él está escuchando. ¿Saben por qué muchos no se acercan a través de nosotros? Porque de repente ya nos creemos que, wow, como ya nos justificó el Señor y ya somos limpios, entonces ya no nos podemos juntar con esa chusma. Y de repente nos creemos, porque ya tenemos un cargo, un título, un puesto, que somos infalibles, que somos la voz del Señor. Y andamos juzgando y criticando, imponiendo cosas que nosotros hacemos bien. La misma paciencia que nosotros necesitamos, si la diéramos, ganaríamos muchos amigos. Pero nos creemos rectos, y creerse recto es de verdad un gran problema. Decían algunos hermanos en la iglesia de Puebla, se cree don perfecto. Por creerse don perfecto fácilmente desprecia, rechaza, juzga y hasta empieza a sentirse incómodo en la iglesia. Ay, ¿qué hago yo aquí si todos son unos hipócritas? Todos menos él, ¿no? Y comienza a ver, ay, fulano, ¿y por qué se ríe así? ¿Por qué se viste así? Ay, él siempre dice lo mismo, él siempre hace así, ellos siempre son así. Ay, ya me cayeron gordos. ¿Por qué está así? Porque se le olvidó. Es el falso concepto de rectitud. Por eso no puede estar feliz en el Señor. Termina quedando en el desierto. Por eso, pero cuando otorgó la gracia,
Cuando dijo, no importa si eso me puedes dar, a eso apúntate. Contrario a lo que todos pensarían, eso comenzó a redituarle más al amo que el hecho de que les exigiera todo lo que debía. Esa es una sabiduría hasta humana. ¿No hacen lo mismo los bancos? Bueno, no puede pagar, no le vas a sacar nada a ese hombre si le estás cobrando lo que debe, no va a poder. A ver, mándalo ahí a una cartera de cartera vencida y cóbrale lo que pueda pagar. Y así el banco recupera, ¿sí o no? Es hasta una sabiduría humana. Nosotros queremos que nos den lo que nosotros creemos que merecemos. Pero deberíamos agradecer. A menudo vienen hermanos a mí. Pastor, ya no soporto a mis hijos. Estoy harto, estoy cansado de mi esposo. Ya no aguanto más a esta mujer. No es mujer, es brujer. Yo veo y digo, no es cierto, tiene una hermosa familia. Tiene una buena esposa, un buen esposo. Claro, con los defectos que cualquier hombre tendría, o cree que encontrará alguno mejor. No sabe. Es que es un panzón. Algunos hermanos aquí. Bueno, tú lo escogiste además, ¿no? Claro, yo sé que hay cosas que se tienen que cambiar, que no se puede vivir con ellas, pero no va a cambiar nada desde la exigencia. Va a cambiar desde la aceptación y desde la gracia. Entonces, si primero no aprende a dar la gracia, si primero no aprende a agradecer, no espere ningún otro cambio. No va a existir. Según yo veo, los hermanos aquí tienen familias muy preciosas. Yo le decía hace poco a un hermano, sus hijos son muy hermosos, su familia es muy hermosa, están teniendo algunos problemas, pero es para que se unieran, no para que se dividan, ni se separen, ni se critiquen, ni se juzguen. Claro, es normal tener problemas, pues entonces júntense. No tendrían por qué enfrentar esos problemas tan divididos, tan solos, siendo tantos. Para mí tienes unos hijos muy hermosos, una esposa muy buena que el Señor te dio, buena para clamar al Señor. Entonces tendrías que sentirte feliz y agradecidos por la familia que te dio, pero él me decía, no encuentro mi lugar aquí, ya no sé, ¿no? Y yo le decía, ¿de qué hablas? De verdad, tienes muchas cosas para agradecer, pero en el corazón se guarda tanta queja por nada, por tonterías. Apunte en su cuenta, a ver cuánto debes. No, pues que tanto. Bueno, apúntate tanto, ¿no? Y luego después de apuntar esa cantidad que es la gracia, entonces ustedes empezarán a recibir de vuelta lo que no imaginaron, lo que ni siquiera pedían. Pero tanto exigen, tanto piden, ni siquiera les dan nada de eso. ¿Me explico? Entonces dar la gracia da como resultado recibir de gracia, ¿no? Porque dice la Biblia, dar de gracia lo que de gracia que recibiste. Ese es el concepto del Señor Jesucristo. Es un concepto que rompe al mundo. Es una salvación, es una felicidad y una restauración y transformación, no mediante el esfuerzo o la exigencia, sino mediante la comunión y el perdón. Amén. No puede haber comunión sin perdón, ¿no? Así que el Señor nos dio el perdón para poder tener comunión y ofrecernos una vida diferente, una vida nueva. Amén. Pero el mundo cree no en el perdón ni en la comunión. El mundo cree en el esfuerzo, en la exigencia, en la demanda. Sí, eso conforme a la ley es así, pero humanamente no hay nadie que lo pueda hacer, nadie lo puede cumplir. No funciona en la práctica, porque no hay nadie que tenga esa capacidad, solo Él. Entonces, el cambio, la felicidad, la transformación, los buenos frutos no provienen del esfuerzo, provienen de la comunión. Y la comunión no proviene de la exigencia o de la demanda, proviene del perdón. Amén. Así que vivamos así, hermanos, ganando amigos por medio de las riquezas que no son nuestras, sino del amo, pero que nos la dio para eso. Bueno, vamos a